Nuestro equipo está conformado por Yaritza Lisset Robles, Denise Irene Llanes, Melanie Rojas, Regina Escalante y yo, Daniela. Vamos a estar hablando sobre el maderismo. Ahora hablaremos de la sucesión presidencial. La sucesión presidencial fue en el año de 1910, que fue un libro escrito por Francisco I. Madero en el año de 1908 y fue publicado en el mismo año. Fue un texto que critica el entonces presidente de México, que era Porfirio Díaz, después de un prolongado periodo presidencial que duró 34 años, que fue llamado el Porfiriato. Fue demandado por elecciones justas y transparentes, para convertir a México en un Estado democrático moderno con elecciones libres, de libertad de expresión y de asociación. Ahora hablaremos del Partido Nacional Antireeleccionista. El Partido Nacional Antireeleccionista fue un partido político creado en 1909 para participar en las elecciones presidenciales de México de 1910. Francisco I. Madero fue quien dirigió la oposición contra Porfirio Díaz. Publicó en 1908 su libro La sucesión presidencial, en el que analiza la situación política e incita a la transformación democrática del país. Por eso emprende una gran para impulsar la creencia de clubes antireeleccionistas. Madero realizó 3 giras para promover clubes antireeleccionistas estatales, con miras a celebrar una convención anual en abril de 1910, en las que se constituiría el Partido Nacional Antireeleccionista y se designarían candidatos para las próximas elecciones. Madero fue aprehendido por órdenes del juez del distrito de San Luis Potosí, mientras se encontraban en Monterrey, acusado de incitar a la rebelión, por lo que fue trasladado y confinado en la prisión del Estado. 45 días después fue puesto en libertad bajo fianza, y sin la posibilidad de salir del Estado. Durante este mismo periodo se realizaron las elecciones presidenciales. Madero escapa de la cárcel, huye a Estados Unidos y junto con otros liberales proclama el Plan de San Luis, con el cual desconoce la reelección de Díaz y convoca al inicio de la lucha armada contra el gobierno el 20 de noviembre de 1910. El lema de sufragio efectivo, no reelección, proclamado por el Plan de San Luis, atrajo a sectores medios de las ciudades, a obreros que esperaban conquistar el derecho a organizarse y mejores condiciones de vida, y a campesinos que buscaban una mejora en su situación y la devolución de sus tierras. El movimiento se extendió en el norte, donde La Revolución Mexicana empezó en 1910 por un levantamiento en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Díaz llegó a la presidencia por primera vez en 1876 bajo el lema de no reelección, limitando a cada presidente a estar solo 4 años en el poder. En 1884 se hizo reelegir por primera vez, violando su política una y otra vez hasta 1910. El lema de sufragio efectivo, no reelección, proclamado por el Plan de San Luis, atrajo a sectores medios de las ciudades, a obreros que esperaban conquistar el derecho a organizarse y mejores condiciones de vida, y a campesinos que buscaban una mejora en su situación y la devolución de sus tierras. el movimiento se extendió en el norte, donde Pascual Orozco y Francisco Villa se convirtieron en brazos armados de la revolución. En el sur, en el estado de Morelos, donde los despojos de tierras de las haciendas azucareras habían llegado a un límite extremo, los campesinos, encabezados por Emiliano Zapata, se levantaron en armas en marzo de 1911. No obstante, el movimiento sufría sus primeras pérdidas con el asesinato de Aquiles Cerdán y sus seguidores en Puebla.
Ante el levantamiento armado, el gobierno de Díaz se defendió presentándose brotes armados en varias partes del país, sobre todo en Chihuahua, donde los ejércitos revolucionarios lograron sus primeras victorias. Finalmente, al fracasar militarmente, el gobierno inició el camino de la negociación, intentando algunas reformas en materia agraria y en asuntos políticos y electorales. Sin embargo, estos intentos negociadores llegaron tarde, y ante el avance revolucionario se firman los tratados de Ciudad Juárez, en donde se establecía la renuncia de Díaz, la formación de un gobierno provisional y la organización de nuevas elecciones. El 31 de mayo de 1911 sale Porfirio Díaz del país rumbo a Francia, en donde moriría años después, dando por terminada una larga etapa en la historia de México de más de 30 años de reelecciones presidenciales. Los tratados de Ciudad Juárez fueron un acuerdo de paz firmado el 21 de mayo de 1911. Este acuerdo puso fin a los combates entre las fuerzas que apoyaban a Madero y las que apoyaban a Díaz, y concluyó la fase inicial de la Revolución Mexicana. Estos tratados estipulaban que Díaz y su vicepresidente Ramón Corral dimitirían a finales de mayo y que la Secretaría de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, sería nombrado presidente interno hasta que pudieran llevarse a cabo las elecciones. Como resultado, Díaz dejó México para exiliarse a Francia. Francisco León de la Barra y Quijano fue presidente interno de México tras la renuncia de Díaz a la presidencia. Su gobierno marcó el fin del porfiriato. Su breve gobierno ha sido descrito como un porfiriato sin Porfirio. Fue conocido como el presidente blanco debido a que era el prototipo de la decencia. En octubre de 1911 se realizaron las elecciones en las que el Partido Constitucional Progresista postuló para candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia a don Francisco I. Madero y al licenciado José María Pino Suárez. Por su parte, el Partido Antireeleccionista tuvo por candidatos al mismo Madero y a Francisco Vázquez Gómez, en tanto que el Partido Católico apoyaba a los candidatos de Madero y de Francisco León de la Barra. En ambos casos, el primero para la presidencia y los segundos para la vicepresidencia. Al celebrarse el proceso electoral, el Partido Constitucional Progresista obtuvo la victoria con muchos votos de ventaja, siendo electos Madero y Pino Suárez. Hoy les voy a hablar de Victoriano Huerta. Francisco I. Madero fue presidente por 15 meses hasta que el comandante de las Fuerzas Armadas, Victoriano Huerta, dio un golpe de estado, derrocando y asumiendo el poder. Asesinó a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez el día 22 de febrero de 1913. Ahora les hablaré de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata trabajaba en una hacienda en Morelos. Era respetado por la gente de su comunidad, porque defendía las tierras heredadas desde tiempos ancestrales cuando sus aliados recibieron el llamado de Madero. Se unieron debido a la promesa del Plan de San Luis de devolver las tierras despojadas a las comunidades indígenas. Sin embargo, cuando este llegó a la presidencia y no cumplió los acuerdos, se levantaron en armas. Ahora el Plan de Ayala. Emiliano Zapata proclamó entonces el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, con el lema Tierra y Libertad, y prometió que las personas y los pueblos que habían perdido sus tierras las recuperarían y que si los hacendados y los caciques se ponían a su plan, sus bienes serían nacionalizados. Comenzó entonces una lucha armada de baja intensidad que iría paulatinamente creciendo y sumada a la que emprendían otros grupos descontentos.
provocaría que todo el país ardiera. Era la bola, la revolución. Pues a continuación vamos a ver lo que fue la escena trágica. La escena trágica fue el inicio de como que el periodo presidencial. Madero tuvo muchos problemas con las personas que estaban ahí, que eran los jefes revolucionarios, como que no se hallaba con ellos. Que conspiraban contra él, o sea, estaban como que en contra de todo lo que decía Madero, como que no lo defendían mucho. Ahí fue como que la conspiración que tuvo un éxito. Fue la que se desarrolló del 9 al 19 de febrero de 1913. Y ahí se conoce lo que fue la escena trágica. A continuación les voy a hablar lo que fue Francisco Madero y Pino Suárez. Ellos dos, hace cuenta que como que se unieron a un partido que era nacional antireeleccionista, lo que quiere decir que tenían como que las mismas ideas los dos y se unieron. En esos tiempos, Francisco Madero era presidente de México y Pino Suárez era el vicepresidente. La muerte de ellos dos no la consideraron como un asesinato porque pensaban que ellos se murieron por viejos, pero realmente fue por asesinato. Pues ahora vamos a hablar de lo que fue Pedro Lascurain. Pedro Lascurain nació en la Ciudad de México un 8 de mayo de 1856 y murió un 21 de julio de 1952. Fue un político y fue presidente de México, pero solo fue que duró 45 minutos en el poder, lo que quiere decir que de 5:15 a 6 estuvo en el poder. Un 19 de febrero de 1913
tras el asesinato de Francisco Madero.